vas y compras cualquier maguey, pero si no está maduro, si no está, nosotros le llamamos bueno, ¿no? Un maguey bueno, no te va a dar un buen mezcal. O sea, por ejemplo, ese dices, pues ya se ve, ya parece que está bueno, y lo cortas, pero está tierno, que era lo que les explicaba, ¿no? Que el cogollo todavía está muy grueso, Okay. ¿no? Entonces, cuando el cogollo está grueso, pues significa que es un maguey tierno. Y un maguey tierno es un maguey insípido. Es como, si tú has probado esos aguacates que tienen un sabor, son cremosos y verdes, Sí. y luego has probado que son medios blancos, insípidos. Ajá. ¿Sabes de cuánto? Esa Que es lo la mismo diferencia. pasa con un mezcal. Cuando un maguey está tierno, el mezcal es insípido. Ok. ¿No? Así como que dices, sí, sí sabe a, Tiene que estar sazón. humo, sí, tiene que estar maduro, o de sazón. De hecho, los mejores mezcales son los de maguey capón. Capón. O sea, y tiene 6 años. Y está bueno, no está bueno. Todavía no saca quiote. Todavía no está de velilla. De velilla ya. De ley es lo que me decías. Cuando ya se adelgazó. Cuando se adelgazó. ¿Cómo me decías qué porcentaje está plantado con Pues más con hablamos espadín? como del 98% 98% de espadín. de espadín. Del territorio nacional. De Oaxaca. De Oaxaca, Ajá. sí, del territorio de Oaxaca. Pero a Cultivable. nivel nacional, Ajá. y después de, o más bien a la par del tequilana, Ajá. el único maguey que se cultiva Es el es espadín. espadín. Toda la gente, el único maguey que siembra es espadín. Por ser la más noble para... Por ser la que tiene un valor comercial, ¿no? O sea, que ellos piensan que es la única que se puede vender cara. Ah, ok. Y es la única que tiene también apoyo institucional. O sea, el gobierno da cada año un apoyo económico para que se siembre esa variedad. Pero las otras nadie las... Y el gobierno no da apoyos para otras. No se consideran como magueyes mezcaleros, aunque lo son. Okay. Entonces, más bien es que esto tendría que ser como un tema a nivel ecológico, pero inclusive en este momento es un problema de sustentabilidad, porque ya hay marcas que venden esos mezcales de magueyes silvestres, pero que no tienen manejo. Entonces, en este momento es un problema de depredación, ¿no? O sea, todo mundo quiere probar, por ejemplo, un mezcal de maguey madrecuiche, bicuiche, cuiche, pero son los más difíciles de conseguir, son los que tardan más años. O el arroqueño, por ejemplo, ¿no? Y hay otras variedades como arroqueño que tardan más de 20 años. Y si tardan más años y lo están consumiendo y no los siembran, pues se va acabando. Sí, pues el punto es que si tú siembras hoy una de esas plantas, tienes que esperarte 20 años para que las cosechen. Entonces, a quien les va a tocar cosechar esas plantas, pues van a ser a tus hijos, ¿no? Entonces, pero ya no hay también esa mentalidad. Es como es una cadena, ¿no? Finalmente sí son las políticas gubernamentales, pero también tiene que ver como con la visión de la gente. Porque tú tienes como este mundo de lo rápido, ¿no? De lo efímero. Sí. Entonces dices, yo quiero sembrar algo que aquí lo siembro y al día siguiente me da dinero. Y digamos que como la esencia del mezcal justo es que es una bebida que no es de lo instantáneo, no es de lo inmediato, y no es tampoco como de lo que solo es tangible, sino tiene que ver con una cuestión histórica, con una cuestión de identidad, tiene que ver con una idea de futuro. Al rato cuando vayamos al Palenque hay una frase que nosotros tomamos de un libro donde justo la visión de sembrar el maguey es pensando en el futuro, en que tú vas a dejar algo a las generaciones que te suceden. No es lo que tú ahora vayas a... No lo voy a cultivar rápido, lo voy a vender y lo voy a... No es lo que tú vas a aprovechar de la tierra, sino que tú le vas a dejar a los que siguen, ¿no? Tú a la gente, a la generación que te sigue seguramente no te va a conocer porque hay un monumento tuyo, ¿no? O una glorieta. ¿A través de qué? O sea, así como pensando en este mundo de lo simbólico, ¿no? ¿A través de qué acción un ser humano pasa a la historia? Deja un legado de alguna manera. Por ejemplo, yo te acabo de decir, este terreno era de mi abuelo. Yo lo único que tengo de mi bisabuelo, porque no lo conocí, son los magueyes que él nos dejó aquí, la semilla de sus magueyes. Y que siguen aquí y que seguirán aquí. Y a través de eso lo estoy conociendo, ¿no? Porque estoy pensando en qué fue lo que pensó cuando lo seleccionó. Claro, hizo lo mismo, se picó con las mismas plantas. No, pero igual, ¿no? Yo estoy conociendo a los nietos, bisnietos de lo que él dejó. Pero no hay otra forma de conocer al ser humano. Era una visión muy distinta a la que existe en la actualidad, ¿no? De que tú quieres que te conozcan a través de que hiciste un superpuente, o que hiciste muchísimo dinero, construiste una gran empresa. Y esto tiene que ver con otras, pues, con la parte más humana, ¿no? Qué bonito. Finalmente, sí, te digo, pero es una visión que en la actualidad ya no pareciera que no es compatible, pero al mismo tiempo el maguey como que sigue luchando
por seguirse manteniendo, ¿no? Porque seguirán abriendo algunos que quieran seguir como con esa lógica de vida. Claro. Y bueno, lo único que nos quedan son magueyes. Vamos. Muy bien, qué bonito está eso. Sí, Qué está muy chingón. bonito. Sí, pues al final te van a conocer a ti por lo que estás dejando aquí mismo, ¿no? Sí, Y que son cosas vivas también, ¿no? sí, porque además aparte que en este país no hay memoria histórica, entonces... Claro. Pero estás dejándoles algo a futuro, les estás dejando algo para que se la pasen bien también ¿no? Tus nietos y todo eso, pues, Sí, ¿no? es una forma de vida. Qué chido. Lo único que tú puedes dejar en esta vida. Sí. Y así como les padrinas rápido y te lo tomas rápido, también con los que tardan 20 años los disfrutas más, saber que se tomó su tiempo, que todo toma su tiempo. No, pues para mí es, por ejemplo, tenemos una producción de un maguey que tenía 28 años, que era más o menos la edad que tenía el palenque de mi familia. Entonces, ¿qué pasó durante 28 años? ¿No? Y esa planta, ¿cómo da cuenta de ese tiempo? Pues a través de su sabor, de su aroma. Tiene alguna forma de comunicarnos, ¿no? Claro. Y digo, y todo, hay otra, por ejemplo, ciencias que estudian pues, cómo evoluciona la Tierra, ¿no? O qué ha pasado en términos climáticos, o qué sé yo, cuánta cosa que hay. Pues el maguey también tiene algunas formas de transmitirnos eso que es como la sabiduría, ¿no? Todos los años que le tocaron. Sí, porque si tuvieras todo lo que un maguey hace, o sea, tú maguey lo quemas y no se muere, Ah, ¿no? ¿no? Mientras haya una raíz clavada en la tierra, un maguey no se muere. Wow. Hasta que le toca secarse, O sea, ya y me ha solito. tocado ver, por ejemplo, plantas de maíz que ya el tronco está seco, pero hubieron dejado dos raíces y sacó hijuelos, ¿no? O tú puedes ver un maguey, ya lo cortaste, ya lo arrancaste la tierra, ya lo vas a procesar, pero te tardas y le dejaste era de velilla, Ujú. él sigue su proceso, saca quiote y si lo dejas hasta saca flores. Solo pueden usar la palabra agave los que estén dentro de las denominaciones tequila, mezcal y raicilla, creo. Raicilla. Sí, También porque es el en bacanora Jalisco, no entra. El bacanora no entró. Entonces con eso pues tú no les dejas opción. Claro, Pero entonces es un poco absurdo porque, por pues ejemplo... claro, porque como- es un destilado de agave, Claro, eso es. sí, pero además como tú decías, los que tienen el problema más serio son pues la gente pues, de Jalisco, que no hacen tequila, porque no producen con tequilana, sino con otras variedades endémicas de Jalisco, pero obviamente no están en la denominación mezcal. Entonces ellos sí están en la encrucijada. La única opción que tenían técnica era ponerle a la bebida destilado de agave. Pero si se aprobara la 186, los matas, ¿no? No tendrían cómo comercializar. Y también te van induciendo como decía hace muchos años un amigo, a tener tú que negar tu propia cultura, ¿no? Porque si toda la vida en mi pueblo le llamaron mezcal, ¿por qué ahora tú no me dejas o no me autorizas a usar Claro, pero entonces tú me estás negando a mí un derecho fundamental, ¿no? Porque también es una forma de vida, o sea, la gente produce mezcal por identidad, porque es una forma también de vida, ¿no? O sea, de ahí obtienen ingresos. Entonces, aquí como un poco lo ilógico es, bueno, si lo que tú quieres es que el mexicano también entre en el mundo de la legalidad, pues también ábrele las puertas, no lo induzcas a que siga buscando otras formas. Si tú ves la historia del mezcal a lo largo de los siglos, ha pasado por tantas etapas en las que le ponen el pie una y otra. La primera fue a finales del 1800 inventaron la ley de alcoholes. Por 100 años, producir mezcal era ilegal como actualmente es la marihuana, ¿no? Así, te perseguían, te metían a la cárcel, destruían las tinas de fermentación, te rompían las ollas. Por eso los palenques se ponían en los lugares más alejados y escondidos. No porque a mí les gustara estar, sino porque solo así podían En la hacerlo, ¿no? Porque clandestinidad era producir. clandestino. Entonces, bueno, finalmente después de 100 años derogan la ley de alcoholes y se vuelve una actividad legal. Pero como a los 10 años se crea la denominación de origen y a los tantos sale la norma. Y con la norma, pues la única opción que tú tenías era tenías que certificarte para poder usar la palabra mezcal. En todo producto envasado, si va a llevar la palabra mezcal, tiene que estar certificado. Ok. Bueno, ya pasaste esa. Pero- Y ahora viene la 186. Entonces, como una historia que nunca se acaba, ¿no? Pero ya en términos prácticos, lo de la norma es como para cuestiones de importación y demás cosas. No, la norma Es tiene forzosa. validez nacional e internacional.
Entonces, cuando existe una denominación de origen, técnicamente luego se crea un organismo regulador, se crea una norma y luego se crea un organismo regulador. El organismo regulador es el que ejecuta la norma es un documento técnico, pero todos están obligados a cumplirlo. Entonces, ¿cómo van a empezar a constreñir el mercado? Pues, porque si no estás certificado, tú no puedes vender producto envasado. Claro. Entonces, ¿en qué te conviertes? Pues vendes materia prima. ¿No? O lo vendes de manera ilegal. Claro. Es como un círculo vicioso. Sí. La coche es la que estaba atrás de nosotros. Sí, esa verde que viste. Y son estas. Que eran los que te decía que parecían trompo. Ajá. Que tienen una forma muy chistosa. Que están así como muy alargadas. Esta. Una vez que se coció, ¿cuántos días pasa ir reposando? Por lo menos 5 días. 5 días. No, pues, Son de la misma, nada más que algunos se desarrollan según el terreno. Donde está más pobre la tierra no crece mucho. Y donde tiene más fuerza, pues sí crece. Como esta también está. Pero esa está muy bonita. Lo que él está haciendo ahorita, o el que ven aquí, a eso le llama palenque. Pero todo, desde allá también, ¿no? Si el que trabaja con palenque, palenque. Palenquero. Wow. Le salen todos los gases, ¿no? Ayudas a oxigenar, pero es con ese carrizo es como nosotros muestreamos y probamos para saber si le pone bien. Entonces, ¿cuántas de bagazo? ¿Cuántas de...? 4 de bagazo y 2 de pacho. Ya que empiece a hervir, entonces va a evaporar. Ajá. Y el agua que cae de ahí baja, Ya no tenemos perro. que vuelve a enfriar. Y se regresa tanto. Cuando mi familia compró el palenque se lo trajeron para este terreno. Pero estas Con piedras todas las Sí, cosas. porque ya, no, fue todo nuevo, pero porque ya había luz eléctrica. Ya había, Ahí todavía no había. no, pero cuando lo compró se trajo las chinas. no, se mandaron así. ¿Las tinas? Aquí todo normal. Compraron como la concesión y yo decía. O sea que como entonces estaba prohibido hacer mezcal, había que andarse escondiendo y por eso lo puse a nombre de mi esposa. Para las mujeres no se Como no se siempre. ponían tan groseros esos Y güeyes eso de fue acá. alcoholes. Todo fue nuevo. Pero porque nos gustó aquí, porque aquí ya había luz, pues. Que siguiera otro cantar, como que para alumbrarse. Ahí estaba una linternita toda la noche. ¿No? Y estaba horrible, pues había bajado. Entonces el arroyo luego Estaba escondido porque no lo llegara la gente. Sí, sí, para que no. No, pechar. Sí, sí, por eso no. Es la venencia, Ajá. su jícara, su machete maguillero, Ajá. ¿Y el de atrás qué es? su cántaro, Ajá. que es en el que se transportaba el mezcal. Es como el atuendo típico de un mezcalero. Y este niño Dios llegó aquí porque lo regalaron. ¿No? Una señora hizo una promesa Ajá. en el palenque donde estaba ese otro niño Dios, Sí. pero el palenque cerró y entonces ya no tenía dónde dejar el niño y lo anduvo tratando de dejar en algún palenque y nadie lo aceptó hasta que llegó aquí. Por eso es que nosotros ahora tenemos 2 patronos, o sea, Ah, la Virgen de la Concepción y el niño del palenque. Aquí sí sabe la naranja sí, sí, está cítrico. y de la canela. Ese tema recordó, esos dulces, ¿se acuerdan de los de colación que traían una raja de canela Sí. y todo eso? Sí, sí. Lo que es bien interesante es cómo huele distinto a lo que sabe. O sea, te complementa el olor, te complementa lo que pruebas. Sí, el olor te invita a darle. Pero los mezcales nuevos, digamos, de pechuga, nunca saben a naranja y tampoco a canela.